Hola amigos de Autos Rodando, hoy vamos a hablar de un mundo muy grande, muy amplio que en los últimos tiempos ha crecido, las camionetas. Diferentes segmentos han llegado camionetas crossover, han llegado camionetas SUVs y queremos en esta sección explicarles a ustedes cuáles son las diferencias, en qué terreno se pueden usar, cuáles son más convenientes para cada uso para que ustedes tengan mucha más información y puedan decidir en este amplio mundo, en este gran segmento que son las camionetas, cuáles hacen qué y cómo las podemos utilizar mejor, cómo les podemos sacar mejor desempeño. Vamos a hablar del segmento de entrada, ese segmento crossover. El crossover es algo más que un automóvil, pero no una gran camioneta. ¿Qué se diferencia? Primero, este crossover que tenemos aquí, gracias a Fiat, es una camioneta que se puede pasar por un terreno pedregoso, un terreno diferente a lo que es el asfalto. Tiene una concepción en su diseño que muchas veces está hecha sobre la base de un automóvil o en algunas ocasiones es un diseño completamente nuevo. En este caso es un diseño para este modelo crossover. Crossover significa algo más que un auto. Puede pasar fuera de carretera con una altura superior en el piso. Entonces ya no tenemos ese automóvil que en esas caminos de piedra se golpea por debajo y vamos a tener esos inconvenientes, sino que tenemos más despeje del piso, unos mejores ángulos de entrada y de salida, unas suspensiones más robustas, unas llantas con un perfil más alto, más robusto, unos pasorruedas que marcan como esa robustez de la carrocería, también unas barras en el techo que me permiten cargar bicicletas, que me permiten tener un espacio para carga adicional, y son especialmente concebidos para poder tener esa aventura fuera de la carretera, pero con un consumo urbano, con las características de un automóvil. Este tamaño es más bien compacto y la siguiente categoría ya sería una camioneta como esta. Una camioneta, en este caso tenemos una Jeep Renegade Sport, que es una SUV, SUV por las siglas en inglés de Sport Utility Vehicle. Este vehículo ya va a ser una camioneta un poco más grande, más amplia, con un despeje del piso también importante, que se va a sentir el conductor en el interior mucho mejor sentado, con un buen respaldo de la silla, mucho más firme. Y estos vehículos, tanto el crossover como la mini SUV, una SUV pequeña, van a tener esa diferencia de un automóvil, de estar bien sentado, de pasar encima del piso irregular y sentirse compactos, sólidos, una carrocería sin ruidos, muy bien hecha para ese tipo de condiciones que puede ser una carretera pedregosa, esa entrada a la finca diferente. En este concepto de SUV mini vamos a tener esos despejes del piso también amplios, unos rines más grandes, perfiles de llantas por lo general más grandes, también tiene la tracción adelante, o sea 4x2, y eso hace que sea eficiente, que sea con buen espacio porque el piso es muy plano y nos va a permitir espacios para la parte trasera de carga, amplitud para 5 ocupantes sin ningún problema. Y en este segmento de SUVs que se ha popularizado mucho en el país, los clientes pueden encontrar esa gran diferencia pasando desde el crossover a SUV en cuanto a la sensación de conducción. Un conductor montado en esta posición va a sentir seguridad, firmeza, está más alto que los vehículos tradicionales y eso le da esa concepción de camioneta sin ser un off-road ni un 4x4. Casi siempre el chasis o la estructura es monocasco, tanto en crossover como en estas SUV de tamaño pequeño mini, en donde no hay un chasis, que empiezan a diferenciar en los segmentos que vamos a ver más adelante. Estamos en el segmento SUV o Sport Utility, donde tenemos dos camionetas que pueden ser muy similares. Son camionetas un poco más grandes. Ya pasamos de ese mini a ser un segmento medio, un segmento compacto de SUVs, que hay una gran cantidad de ellas, unas muy lujosas, otras un poquito más equipadas para salir fuera de terreno, pero son dos SUVs diferentes. Tiene que ver con la altura al piso, el tipo de llanta que tienen, las transmisiones. En los crossover que teníamos esos pequeños casi siempre son manuales, aquí ya tenemos transmisiones automáticas, mandos en el volante, un poco más de elementos de seguridad y confort, porque están más pensadas en la familia, más pensadas en tener a todos los ocupantes completos dentro de su
habitáculo, elementos de conexión de celulares, elementos de infoentretenimiento mucho más completos y por supuesto de seguridad. Estos de seguridad están en condiciones de manejo de la tracción. Aquí ya no solamente es delantera sino trasera, algo que llamamos all-wheel drive. All-wheel drive que puede ser ajustable con un botón o puede ser también elegido automáticamente por la camioneta. ¿Qué hace? Cuando hay una pequeña diferencia de velocidad entre las ruedas, él va pasando parte de ese movimiento, esa tracción a las ruedas traseras y va compensando para poder salir de ciertas condiciones, ya si ustedes se dan cuenta un poquito más difíciles que las anteriores. Siguen siendo vehículos que no tienen chasis, es decir, es un monocasco más amplio, un poquito más grande, con más espacio, con elementos de comodidad interior para la familia, y vamos a mirar un poquito de los detalles de cada una. Aquí en Toyota tenemos la RAV, esta es la RAV4, en donde vamos a tener all-wheel drive, vamos a tener también algunos conceptos específicos de la marca hacia el manejo de terrenos más difíciles, pero sigue siendo una SUV. No es un todoterreno, es una SUV que cumple con esas características especiales para las familias, para mantener a todos entretenidos y por supuesto salirse de carretera con confort y con seguridad. Al otro extremo tenemos también una SUV muy familiar, pero con un concepto hacia la seguridad. Es la Volvo, la XC60, es un vehículo que ya tiene unas condiciones diferentes, un motor un poco más grande. Las motorizaciones ya en este segmento pueden tener turbocargadores, ya pueden tener algo diferente, motores pequeños pero de gran potencia para poder mover una masa más considerable, un poquito más grande, y así tener a toda la familia adentro, maletas, que tiene un buen espacio en la parte de atrás, tiene un elemento especial para doblar las sillas y poder tener mucho más espacio y llevar cargas sin ningún problema, y eso las hace un poquito más versátiles. Este segmento es SUV de tamaño compacto o mediano. Continuamos con nuestro segmento SUV en camionetas medianas. Aquí ya en medianas tenemos otras diferentes alternativas. Es muy importante ya reconocer que SUV es una camioneta que puede ser un poco más utilitaria, es deportiva, es familiar y tiene las características de ese motor transversal con generalmente la tracción adelante, y en algunas versiones en la parte trasera también con esa característica all-wheel drive de estos modelos. Ya aquí en estos tamaños, como en esta Peugeot, vamos a tener 7 bancas, 7 puestos. Quiere decir que crece su distancia entre ejes, que es un poquito más grande, que vamos a tener esas barras en el techo, vamos a tener techos corredizos o de cristal panorámicos que le van a dar un confort al interior diferente, nos van a poder ayudar a tener mejor conveniencia en la conducción, en el andar, en las características interiores. Son vehículos grandes de motores, bien sea turbos o de cilindradas más grandes, para poder mover toda esta masa. Además es muy importante verlas con un despeje mayor, rines más grandes, pasamos de 16 a 17 o 18 pulgadas, unas llantas con un perfil un poquito más bajo, pueden tender a ser un poquito más de ciudad que fuera de carretera, pero tienen las condiciones para hacerlo. Importante notar que si estamos buscando para un terreno más difícil, estos ángulos de entrada y de salida no son los mejores porque la distancia entre ejes es mayor. Tenemos que buscar una camioneta que se acomode a eso. En este tamaño vamos a tener también una versión aquí en Nissan que es la Murano. Muy grande, bien robusta, con unos pasorruedas bien marcados, con un tamaño de neumático más grande, de 5 ocupantes también, algunas en estas la amplitud de su característica, unos baúles enormes que van a tener capacidad para viajar, para poner todas las maletas de los ocupantes, y eso hará una gran diferencia. Ya tenemos dos modelos muy diferentes, un poquito más urbano, un poquito más familiar, un poquito más de deportividad y de agresividad y poder, en ese mismo segmento de SUVs que son de este tamaño mediano, un poquito más grande. Lo que hacemos aquí es diferenciarnos en equipamiento, en confort de marcha y con muchas asistentes para la familia. Muy buenos equipos de sonido, parlantes en toda la cabina y por supuesto la seguridad, que es lo más importante para este segmento. Saber que la familia puede ir muy bien en sus puestos, por los airbags en todos los puestos,
por las cortinas de airbag, por los anclajes para las sillas de los niños, que hoy es fundamental para su seguridad, y eso en este marco de camionetas que vamos conociéndolas y vamos a cada una a reconocerla. Entramos en un segmento diferente, ya en las camionetas off-road o las camionetas 4x4 reales, o camionetas que ya pueden pasar por cualquier terreno, lo que llamamos un todoterreno. Aquí encontramos camionetas que se diferencian especialmente de las SUVs de más tamaño porque tienen la carrocería y el chasis independiente, es decir, son más robustos, son más sólidos para poder pasar por esos videos que ustedes ven de piedra, de montaña, de barro, de todo ese tipo de condiciones sin que vaya a sufrir la carrocería. Así tenemos camionetas como las que ustedes ven aquí. Hay dos estilos importantes. Tenemos camioneta, que puede ser del tamaño de una SUV o mucho más grande, de 5 o de 7 pasajeros, camionetas que no solamente la tracción es en las 4 ruedas, sino que generalmente tienen un bajo. Un bajo quiere decir que es una multiplicación adicional para poder pasar por esas condiciones de terreno. Cuando llegamos a encontrar este tipo de camionetas vemos dos motorizaciones, bien sea gasolina o diésel. Aquí ya el diésel es importante, empieza a sonar mucho más, es el preferido del segmento, y ahí tenemos turbos, ahí tenemos una diferencia especial en el sonido del motor, en la reacción del acelerador, y por eso esta característica en estos vehículos es especial. Es de probarlos, es de utilizar todo su potencial fuera de carretera, todo ese poder del off-road. Tenemos vehículos en este sentido, camioneta, y como la vemos allá, pick-up. Cuando entramos en el terreno de las pick-ups, ya no solamente son pick-ups pequeñas como las conocimos antes, sino pick-ups de gran tamaño. Ya esa pick-up pequeñita, compacta, dejó de existir en estos tamaños con chasis. Ahora lo tenemos en vehículos parecido al crossover pero con platón, y tenemos este tipo de pick-ups con chasis, con un tamaño más voluminoso, más grande, con mucho confort para los pasajeros, pero también con una diferencia, y es su bajo, su capacidad de 4x4, de estar en todos los terrenos. Gran altura al piso, grandes ángulos de entrada y de salida, capacidad de vadeo increíble de 70-80 centímetros en cualquier condición. Eso hace que estos vehículos sean especiales, sean diferentes. Como ustedes pueden ver, en camionetas como la Toyota o como Chevrolet en su ejemplar de Colorado, van a tener esa capacidad off-road natural de este segmento. Si usted la quiere para su familia y poder llegar en unas condiciones especiales, podemos irnos a la Toyota, que tiene un espacio en la parte trasera, tiene capacidad para 7 ocupantes y sin ningún problema puede ir a cualquier lugar. En Chevrolet tenemos esta Colorado, que es para 5 puestos, que tiene una capacidad de carga impresionante en el platón, pero es una condición de lujo, de capacidad de carga, de trabajo, un segmento como en ese estilo. Y también las SUV, las que tenemos off-road, que nos ayudan a tener esa condición de más pasajeros, pero también pasar por cualquier terreno. Importante, casi siempre se impulsan con las ruedas traseras y eso hace la diferencia. Ya no tenemos como en SUV solamente ese 4x2 adelante, sino los motores son longitudinales, la caja de cambios va por aquí, tiene un diferencial trasero y eso lo hace un poquito más robusto y sólido. Eso le da esa característica de off-road, de tenacidad y de fuerza fuera de carretera. En camionetas como esta tenemos atrás unas ballestas que lo hace más capacidad, con más capacidad de carga, y en camionetas como la Toyota vamos a tener unos espirales en la parte de atrás que le da más confort de marcha. Ambas con chasis, ambas con gran capacidad off-road, pero diferentes a lo que vimos de SUV, de lo que vimos de compactas o de crossover. Todo en este gran mundo de las camionetas. Bien, amigos de Autos Rodando, hoy terminamos de revisar este segmento de camionetas, un segmento muy amplio donde la oferta es grandísima, y esperamos que con estos videos de apoyo ustedes puedan tener más información para su selección, para poder aconsejar a sus amigos, para una compra mucho más fácil en este gran mundo donde tenemos gran cantidad de versiones, y lo más importante es que tengan la idea de qué significa cada uno de los segmentos. Queremos mostrarles desde ese crossover hasta estos
4x4, cuáles son las diferencias y cuál es el que mejor le sirve a usted, a su familia, y puedan tener mucha más información. Suscríbase al canal, denle me gusta y hagan todas las preguntas referentes, que estamos ahí para ayudarles a tener la mejor selección aquí en Autos Rodando. Muchas gracias.